hoy vamos a hablar, Pedro, bienvenido a Perú. Viniste como el 93, me dijiste, o sea, hace mucho tiempo, y nuevamente estás aquí en nuestra ciudad imperial para hablarnos de este tema tan importante que es el budismo, ¿no? Sí. En realidad la primera vez que vine fue en el año 88 para hablar sobre el budismo. Hace Y es cuando, 28 años. sí, se empezaba a conocer un poco lo que es el budismo en el mundo occidental. Hasta ese momento, hasta hace no más de 50 años, en Occidente no se conocía el budismo. En parte porque no lo permitían, lo que eran las tradiciones religiosas que existían entonces, por los dogmas, y en parte también porque era tabú. Pero poco a poco se fue conociendo, la gente fue viajando y lo que es el budismo viene y explota con el movimiento de New Age, cuando la gente quiere buscar algo. Y tratan de buscarlo a través de los productos químicos, no lo encuentran, la gente se pierde, y gracias a una pareja de un matrimonio danés que en su luna de miel van a Nepal a buscar a ver si allí la droga era mucho más barata. Entonces ellos creían que a través de los productos químicos de la droga iban a saber lo que era la mente, conocer la mente, tratar de ser conscientes las 24 horas del día. Y es allí donde ellos se encuentran con estos lamas que se han tenido que escapar del Tíbet en el año 59, los lamas tibetanos, que son los que realmente han preservado las más grandes enseñanzas y métodos de meditación del budismo, y tienen la gran suerte de conectar con ellos, y cuando por primera vez comienzan a meditar con estos lamas, ven que realmente es totalmente distinto, la experiencia interna que se tiene es permanente y es completamente distinto a lo que uno puede experimentar con la Pedro, droga. para que la gente nos entienda un poquito, cuando nos referimos al lema, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Aquí nos estamos refiriendo a Lama Ole y su mujer Hanna Nudal. Hoy se proyectará aquí un documental sobre... Hoy día. ¿En qué sitio? Se proyectará en el Libna, en el auditorio del Libna, en la avenida Tulumayo 125. Se proyectará la película sobre la vida de Hanna Nidal. Ella es la lama. ¿Y desde qué hora, por favor? Desde las 7 de la noche. 7 de la noche. Y ahí se explica un poco, ya que estamos hablando del budismo, cómo realmente comenzó el budismo en Occidente. Este matrimonio danés han abierto más de 700 centros de meditación por todo el mundo, o sea que realmente son los que han llevado lo que es no solo la cultura, pero las enseñanzas del budismo por todo el mundo. Nuestros padres, podría decir, ¿no? Los que sí seguimos el budismo, pues... Y ellos, en realidad, fueron ellos en el año 87, por primera vez. En el 88 yo vine con ellos aquí a Perú, a abrir el primer centro de meditación en Perú. ¿Y qué tal la acogida? Porque recién se estaba dando a conocer todo esto. ¿Y qué tal la acogida? ¿Cómo fue? Fue muy bien, o sea, eran grupos pequeñitos. La gente todavía tenía el tabú de... O sea, queramos o no, estamos educados en una tradición cristiana. Y en la escuela, en casa, eso está dentro. Entonces la gente que busca algo, porque realmente ve que hay muchas cosas que no tienen sentido, buscan, pero con mucha cautela. Y era con mucha cautela. Hoy día creo que aquí en Cuzco, de lo que es el budismo tibetano, Camino del Diamante, Karmakayu, creo que hay, ¿cuántos centros? 5 o 6, ¿no? 6 centros. 6 centros. En distintas partes por toda la geografía de Perú. Wow, qué lindo. Qué bueno, y la verdad es que cuando hablas, Pedro, por ejemplo, me transmites en verdad hace algunos años, ¿no? Cuando en verdad era una cosa como que había que ser bien aventurero, ¿no? Para ir a buscar otras opciones que no fueran la religión, por así decirlo, materna en la que uno se había criado, ¿no? Pero al fin y al cabo el budismo, como bien se puede utilizar muchas enseñanzas en muchos ámbitos de la vida, la verdad es que hoy en día en el Cusco lo positivo es que hay mucha gente que acepta, ¿no? las propuestas que puedan venir de fuera, más que todo también porque somos una ciudad cosmopolita. Sí, queramos o no, hoy día pensamos de forma budista.
gracias a la tecnología, a la ciencia, a todo lo que hay, toda esta información mediática de televisión, se conoce muchas cosas y la gente está más abierta. Y en realidad pensamos de una forma budista. O sea, tenemos menos miedo, somos más libres de pensar, somos capaces, empezamos a analizar, que antes no se podía. Antes era la fe por la fe, tienes que creer porque tienes que creer, si no vas al infierno. Hoy día la gente ya se atreve a analizar, a averiguar, porque no tiene miedo, antes no te dejaba, pero hoy día se puede. Y es lo que Buda fue una persona. Buda no es un dios, Buda es un estado mental que se alcanza. Pero al que llamamos hoy día Buda, era una persona, un príncipe, que realmente vio que la gente era infeliz, que todos querían ser felices, que todos los seres, tanto del mundo animal, humano o del mundo que sea, todos quieren ser felices, nadie quiere sufrir. Y fue lo que él vio y quiso buscar cuál era la causa del sufrimiento. Y dedicó toda su vida a eso y lo consiguió. Y llegó al momento donde despertó de la ignorancia. Y en sánscrito, despertar significa, se dice Buda. Entonces, él despertó de la ignorancia. Por eso es el estado búdico, es el estado de la total sabiduría, total compasión, total felicidad. Y él dio métodos para que la gente pueda usarlos para salir del sufrimiento. Y métodos bien prácticos y comprobables. Por ejemplo, lo que usted me dice me lleva mucho a cuando yo era niño y por ejemplo, estudiaba en ciertos lugares y me decía, no, todo lo que tienes que creer está acá en este libro. Y me decía, y alguna vez también me acordaba que después de haberlo comprobado yo, porque en realidad me gusta mucho la filosofía oriental, y si hablas de filosofía oriental, obviamente tienes que hablar en gran medida de budismo. Una vez yo hablaba con una amiga, ¿no? Y me preguntaba, ¿a dónde vas a ir? Me voy a ir a meditar. Ah, pero esas cosas no son raras, medio oscuras, me dice. Y le digo, no. Y me dice, a ver, cuéntame tu situación. Y yo le digo, no es nada malo, le pongo a explicar unos cuantos puntos del equilibrio, de precisamente, pues, de no juzgar, de la libertad y estas cosas. Y es lo que la gente cree. Claro, y me empieza a decir, esto es muy práctico, me dice esto. A ver, chicos, yo les voy a cortar un ratito porque tenemos una comunicación telefónica. ¿Alguien quiere acotar sobre este tema? Y por supuesto siempre voy a estar bienvenido aquí en el programa. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido o bienvenida. ¿Y cuál es el tema? ¿En qué quieres acotar, no? ¿Cuál es tu pregunta, interrogante? Adelante. Aló, buenos días, señorita. Buenos días. Conductora del programa. Felicitaciones. Hay temas importantes que está abordando. En el tema del budismo, acá en el Cusco, yo le hago una pregunta al señor. Mediante el budismo, ¿cómo podemos despertar para que puedan ser líderes? Acá nuestras autoridades de Cusco están dormidos. ¿Cómo hacer despertar a nuestro gobernante regional, a nuestro alcalde del Cusco? Yo pido, ¿cómo hacer despertar a estos señores para que cumplan con sus promesas políticas que han hecho en su campaña política? Porque vemos la población cusqueña, Sí, el señor Licona y el señor Moscoso. Muy bien, están dormidos. muchas gracias por su comunicación, señor. Nosotros acá, por supuesto, Pedro ya ha escuchado la pregunta, nos va a responder. ¿Cómo podemos despertarlos? A ver, cuéntenos. Bueno, despertar, no se puede hacer nada. Hoy día hay tendencias, hay vida social. Los políticos, por supuesto, es una carrera política, es una profesión. Son los que se encargan de la vida del pueblo. Unos son mejores, otros son peores. El cómo se puede despertar a ellos simplemente es haciendo lo que hacemos nosotros, lo que se está haciendo ahora aquí. Dar información en los medios de comunicación, hacer cursos, hacer programas, hacer talleres, donde la gente se involucra más y es después el pueblo el que le pide a las autoridades y ellos tendrán que cambiar. Esa es la forma de hacerlo. Está bien dicho y ya se suele decir lo que es en la tradición cristiana cuando Cristo dice en el Evangelio, dar a Dios lo que es de Dios
y al pueblo lo que es del pueblo. Quiere decir, la vida normal, cotidiana, es muy difícil, lo político, cambiarlo, porque es mucho más, va mucho más allá de lo que es lo espiritual. Pero con el ejemplo y haciendo cursos, grupos, como he dicho, o talleres, es como se les puede hacer cambiar, pidiéndolo la gente. Claro, como nos decías a un inicio de esta entrevista, todos buscamos ser felices, ¿no? Me incluyo, pero hay veces ¿qué conlleva esa felicidad? ¿Y qué hacemos por ser felices, no? No todos vamos a ser felices, pero bueno, al menos nosotros como personas individuales deberíamos de primero preocuparnos por ser felices nosotros para poder hacer felices a los que nos rodean. Y yo creo que con el budismo vamos a poder empezar pues parece que has leído algo sobre el budismo, porque precisamente el grupo aquí, del Camino del Diamante, la motivación es ser feliz primero para poder ayudar a los demás a ser felices. Si no, no se puede. Un ciego no puede ayudar a otro ciego. Por supuesto. Por ejemplo, lo que dices, la otra vez veía precisamente una fotografía en el internet que decía, ¿no? Era una vela y decía, ayudar a iluminar otras velas no te va a quitar tu propio fuego, tu propia luz, ¿no? Y en verdad este es el caso, ¿no? Uno, como bien Fiorelita lo decía, uno tiene que aprender a quitar las excusas para ser feliz, ¿no? Que mi marido, que los políticos, que todas las causas externas. La gente empieza a ser consciente, claro, realmente. Ayer en la charla de ayer que tuvimos, yo no sé cuántos habrían, 55 personas o algo así, y no ha sido publicado ni nada. La gente está preocupada realmente de lo que es causa y efecto, que es lo que ya no pecado. La gente ya empieza a quitar esos conceptos de que si pecado, que si me van a castigar, que si voy a ir al infierno. No. La gente ya empieza a analizar, a leer y pensar que tiene que haber algo más que no eso. Y ayer yo creo que nos tiramos una hora de preguntas y respuestas y podíamos haber estado toda la noche, porque la gente realmente busca. Y eso es lo que tiene que hacer la gente para hacer cambiar a los políticos, que se involucren, que se creen lugares donde se puedan desarrollar, que haya programas en la televisión, en la radio o artículos en los periódicos donde lo vean y lo tienen que hacer y lo tienen que cambiar. Por ejemplo, hace algún tiempo pude ver lo que decía, ¿no? El expresidente uruguayo, y él decía: cada pueblo y cada país tiene las autoridades que ese mismo pueblo y ese mismo país se merecen. Y en realidad, si acá los cusqueños o los peruanos nos quejamos tanto de nuestras autoridades, al final nosotros mismos los hemos escogido, ¿no? Entonces, también pues un poquito de conciencia para saber también escoger siempre bien y estar satisfechos con las decisiones que tomamos, ¿no? Claro, no vamos a ser felices a todos, pero empecemos por ser felices nosotros. Claro, y eso depende de cada uno de nosotros. Eso fue lo que dijo Buda. A Buda, cuando le preguntaron, ¿por qué enseñas? Y él respondió eso. Para que él sea feliz. Enseño. ¿Y qué enseño? Enseño cómo uno puede ser feliz. Y enseño cómo son las cosas. Enseño cómo funciona todo. Eso es lo que él dice. Para salir de la ignorancia. Y dijo, y la ignorancia es lo que nos hace sufrir. Eso es muy el no saber cómo funcionan las cosas. Y eso solo se consigue a través de la meditación. Y meditación, como hablamos antes, tú dijiste, meditación no es una cosa rara, no es una cosa exótica. Meditación es un método totalmente experimental, un método, un proceso donde uno experimenta, según va experimentando cosas y va siendo más consciente de lo que piensa, de lo que dice, cómo actúa, cómo reacciona cuando alguien le habla, cómo los demás reaccionan cuando tú hablas. Uno, a través de la meditación, comienza a ser consciente y después comienza a quitar de su mente todas las impresiones negativas que son las que nos hacen sufrir. Muy bien, no al sufrimiento y vayamos a la felicidad, digamos sí, y esta es una muy buena alternativa porque hoy tienen esta charla, entonces por favor invítanos para poder ir y cambiar y ser felices también. Entonces hoy día a las 7 en punto empieza la filmación o el video o el documental de Hanna. Termina el video, va a haber un panel, un conversatorio con Pedro y Alfonso Costa. Y termina el conversatorio y va a haber preguntas y respuestas de parte de la gente, que ayer se quedaron
Claro. Varias preguntas ahí en el tintero de las personas que hoy día van a ir. O sea que Perfecto. 7 en punto en el himna. El costo es solo 5 soles ya por participar. Muy bien, 5 soles no es nada, cambiar nuestra vida y empezar a ser felices, ¿no? Que eso es lo que creo que la mayoría queremos, ser felices con nosotros mismos. Gracias, Pedro, por estar con nosotros, Eduardo también. Muchas gracias. Y con nosotros será hasta una nueva oportunidad, ¿no es cierto? Claro que Nosotros sí. nos vamos a la pausa. No te muevas. Pausita comercial y ya volvemos. Muchas gracias. Gracias.